Vamos a aprender a hacer esta bonita pulsera de ojo turco. Lo primero que vamos a hacer es cortar 40 centímetros de hilo chino calibre 0.8. Yo aquí la voy a hacer en amarillo, pero puedes usar otro color. Adelgazamos un poquito las puntas. Vamos a usar muranos del número 4, 6. Aquí vamos a poner 1. También 2 separadores ovales del número 4. Vamos a poner 1. Ponemos otro cristal de murano. Y ahora colocamos el ojo turco. Después vamos a volver a poner un cristal, un balín y otro cristal. Aquí también ponemos un poco de masking y el encendedor debajo del hilo para que lo levante y podamos trabajar mejor. Cortamos 2 hilos de 65 centímetros cada uno. Vamos a tomar uno de ellos. Lo pasamos por debajo de nuestro hilo base, que va a ser este. Juntamos las puntas y vamos a llevar a la mitad. Aquí le damos la vuelta. Vamos a pasar el hilo del lado derecho por debajo del hilo base y arriba del izquierdo. Una vez que lo tenemos así, vamos a pasar el hilo izquierdo por arriba del hilo base y por debajo del derecho. Y aquí ya apretamos. Después vamos a tomar el hilo izquierdo, lo pasamos por debajo del hilo base y arriba del hilo derecho. Ahora el hilo derecho pasa por arriba del hilo base y por debajo del hilo izquierdo. Hilo derecho por debajo del hilo base y arriba del hilo izquierdo. Hilo izquierdo por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Como se dan cuenta, estamos haciendo el nudo plano. Hagámoslo una vez más. Hilo derecho por debajo del hilo base y arriba del izquierdo. Hilo izquierdo pasa por arriba del hilo base y luego por debajo del hilo derecho. Después es el hilo izquierdo el que pasa primero por debajo del hilo base y arriba del hilo derecho. Y el hilo derecho pasa por arriba del hilo base y debajo del hilo izquierdo. Vamos a continuar tejiendo y en un momento les voy a decir cómo vamos a sacar la medida de la pulsera. Tomamos el otro hilo, recuerden que son de 65 centímetros la medida de estos hilos con los que tejemos. Y lo vamos a pasar por debajo del hilo base, juntamos las puntas, llevamos a la mitad y aquí le vamos a dar la vuelta. Hilo del lado derecho pasa por debajo del hilo base y arriba del izquierdo. Después el hilo izquierdo es el que va a pasar por arriba del hilo base y por debajo del hilo derecho. Después empezamos con el hilo del lado izquierdo, que es el que pasa por debajo del hilo base y arriba del derecho. Y el hilo derecho es el que va a pasar ahora por arriba primero del hilo base y después por debajo del hilo izquierdo. Vamos a continuar haciendo el tejido hasta que tengamos una medida de 7,5 centímetros, igual que lo hicimos de este lado. Una vez que tejimos los dos lados, checamos que sí sea la medida de 15 centímetros. Y vamos a cortar los hilos que nos quedan de los dos lados. Cortamos dejando un poquito de hilo y vamos a sellar el hilo con el encendedor. Cortamos el otro lado. También dejamos un poquito de hilo y sellamos. Para decorar las puntas de la pulsera vamos a poner en cada una un murano. Y medimos 9 centímetros. Aquí donde nos da la medida, cortamos. Y hacemos un nudo. Pasamos el hilo 2 veces. Y ya lo apretamos, procurando que nos sobre poco hilo, y lo vamos a sellar con el encendedor. Recuerden sellar con la parte azul de la flama para que el hilo no se ponga negro. Para hacer el cierre de la pulsera, juntamos las puntas y ponemos un poquito de masking. Cortamos 23 centímetros de hilo, lo vamos a pasar por debajo de este hilo. Juntamos las puntas y vamos a llevar a la mitad. Aquí le damos la vuelta. El hilo del lado derecho pasa por debajo de este que está aquí en medio y arriba del hilo izquierdo. El hilo izquierdo va a pasar por arriba del hilo que tenemos en medio y por debajo del hilo derecho. Una vez más, primero es el hilo derecho el que pasa por debajo de estos hilos y por arriba del hilo izquierdo. Y luego el hilo izquierdo pasa por arriba de estos hilos y por debajo del hilo derecho y apretamos. Ahora el hilo izquierdo pasa por debajo de los hilos en medio y arriba del derecho, y el hilo derecho pasa por arriba de los hilos en medio y por debajo del hilo izquierdo. Y aquí vamos a tejer 1,5 centímetros. Por último vamos a cortar estos hilos que nos quedan al lado. Cortamos dejando un poquito y sellamos con el encendedor. Cortamos el otro lado y también sellamos. Así de bonita nos va a quedar la pulsera terminada.